La clase de hoy vamos a tratar sobre la inmunidad. La inmunidad es una función indispensable para la supervivencia. Es una función de defensa que se origina ante la presencia de un elemento extraño, llamado antígeno, y que se manifiesta con la producción de elementos de defensa o anticuerpos. Hay dos tipos de inmunidad, una inmunidad celular y una inmunidad humoral. La inmunidad celular es timodependiente, representada por los linfocitos T que se producen en el timo, que se encuentran en la sangre circulante, en la corteza de los ganglios linfáticos, en el vaso y en la pared intestinal. Actúan acudiendo al sitio donde se produce el estímulo antígeno y realizan fagocitosis. Los linfocitos T actúan por 4 mecanismos: directamente como células asesinas, con factores solubles, cooperando con los linfocitos B y reconociendo y procesando el antígeno. La inmunidad humoral, en cambio, está representada por los linfocitos B. Estos están localizados en la médula ósea, en la sangre circulante, los ganglios linfáticos, el tejido linfático de la pared intestinal, las placas de Peyer, el apéndice y el vaso. Los linfocitos B atraviesan un proceso de maduración hasta convertirse en anticuerpos o inmunoglobulinas. Existen inmunoglobulinas LG de varios tipos según sus características, estructura, velocidad de producción y mecanismos de acción sobre el antígeno. ¿Cómo desarrollan inmunidad los niños? En los niños es importante definir que entre las 10 a 12 semanas el feto elabora fracciones de inmunoglobulinas. Durante la gestación recibe a través de la placenta anticuerpos maternos específicos formados como respuesta a enfermedades padecidas por la madre o vacunas recibidas por la misma, a través de una inmunidad pasiva. Luego del nacimiento, los anticuerpos son transferidos de la madre al niño por la leche materna. También es una inmunidad pasiva. Sin embargo, esta inmunidad empieza a decrecer a los 6 meses aproximadamente de vida postnatal. El estado inmune del niño es el resultado de su propia capacidad de defensa, es decir, por su inmunidad activa, la interacción de la inmunidad activa y pasiva y otros mecanismos o barreras de protección no inmunes como la piel, la mucosa, el ambiente sanitario adecuado. En cada etapa de vida hay una inmunidad predominante. Por ejemplo, durante la lactancia exclusiva es la inmunidad pasiva. El estado inmune del niño está entonces condicionado por la inmunidad transferida por la madre durante el embarazo, los factores antiinfecciosos del calostro, la inmunidad humoral y celular propia del niño, la integridad y adecuado funcionamiento de los factores no inmunológicos como la piel y la mucosa, y los factores medioambientales como ambientes saludables. Para que el niño tenga un buen estado inmunológico se requiere de promoción de la lactancia materna, evitar la exposición directa del niño a patógenos respiratorios, a vectores o a patógenos en general, la aplicación de vacunas, la adecuada higiene y una buena alimentación. Hoy nos vamos a referir entonces a lo que son las vacunas. Después de la depuración del agua, no existe una intervención sanitaria de mayor impacto en prevenir la morbilidad y la mortalidad que las vacunas. A nivel mundial, las vacunas salvan 3 millones de vidas anualmente. Con esta intervención se ha logrado erradicar la viruela y es probable que en los próximos años se logre lo mismo con el tétanos neonatal, el sarampión, la poliomielitis. Por cada dólar que se invierte en vacunas, se ahorra entre 7 y 20 en gastos médicos y sociales. Dejar de vacunar, por lo tanto, es una omisión grave que no puede ser justificada. En general, las vacunas nos están transfiriendo una inmunidad activa, de acuerdo a los tipos de vacunas que existen. Vamos a definir que la vacuna es un producto biológico utilizado para obtener una inmunización activa
en forma artificial. El vacunar constituye inocular una pequeñísima cantidad de virus o bacterias o toxinas capaces de producir una respuesta inmune sin provocar la enfermedad. La vacunación es un procedimiento de administrar preparados vacunales, la vacuna o biológico, y la inmunidad es el conjunto de factores humorales y celulares que protegen al organismo frente a la agresión de agentes infecciosos. Por lo tanto, la inmunidad puede ser activa o natural, producida por la infección, una inmunidad artificial lograda mediante la vacunación y una inmunidad pasiva natural obtenida por el paso placentario de anticuerpos de la madre al niño, o una inmunidad pasiva artificial producida por la administración de inmunoglobulinas. Vamos entonces ahora a referirnos a los tipos de vacunas existentes. Ya sabemos que las vacunas contienen antígenos capaces de sensibilizar al sistema inmune con el fin de provocar una memoria inmune que determine que, cuando la persona se exponga a la infección verdadera, se active rápidamente su respuesta defensiva, específicamente a través de los linfocitos T y de los linfocitos B. La inmunidad puede ser activa a través de antígenos provenientes de microorganismos vivos atenuados, muertos o de subunidades de gérmenes muertos. En función de estos conceptos, las vacunas se clasifican en vacunas de microorganismos vivos, es decir, una vacuna viva que contiene virus, bacterias vivas atenuadas que han perdido virulencia por procesos como el cultivo. También tenemos vacunas de microorganismos muertos o inactivos. Es una vacuna muerta que contiene virus o bacterias inactivadas por procesos físicos o químicos. Otro tipo de vacuna son los toxoides o antitoxina, una toxina bacteriana modificada con calor y o formol para que pierda su toxicidad, pero que retenga la capacidad de producir respuesta inmune. Tiene la toxina principal de la enfermedad, por ejemplo, el toxoide tetánico. Y la antitoxina son anticuerpos capaces de neutralizar la acción tóxica de un antígeno, por ejemplo, el suero antitetánico o comercialmente llamado en nuestro medio tetanol. Por el tipo de microorganismos que contienen, pueden clasificarse como vacunas bacterianas o virales. Por tanto, una vacuna puede nombrarse con sus dos clasificaciones. Por ejemplo, vacunas bacterianas vivas atenuadas como la BCG, vacunas muertas como el de la tifoidea, de cólera, toxoide o antitexone, antidifteria y tétanos. Vacunas con polisacáridos como el meningococo y el neumococo, y vacunas con polisacáridos más Cartier como el Haemophilus influenzae. También tenemos vacunas virales, vivas o atenuadas como la poliomielitis oral o el Sabin, la rubiola, sarampión y parotiditis y el de la fiebre amarilla. Vacunas virales inactivadas completas como el de la poliomielitis y vacunas con fracción de anfígena como la hepatitis A y de la hepatitis B. Como ya hemos visto en la clase anterior y en su deber sobre el esquema de vacunación vigente en el Ecuador, el programa ampliado de inmunizaciones es una acción conjunta de las naciones del mundo, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevalentes por las vacunas. Los objetivos de este programa es disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas, erradicar la poliomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal, y mantener niveles de protección adecuados mediante programas de vacunación de refuerzos a edades mayores. Pueden acceder al programa ampliado de inmunizaciones todos los niños, ya que el Estado financia y garantiza que las vacunas del esquema escogido para cada país sean gratuitos.
Las enfermedades objeto de este programa son el sarampión, la tosferina, la poliomielitis, tuberculosis, tétanos, difteria, rubiola, parotiditis, enfermedades invasivas producidas por el Haemophilus influenzae, la hepatitis B y en la actualidad el coronavirus. Como hemos dicho, cada país tiene su esquema de vacunación de acuerdo al perfil epidemiológico. En la tabla ustedes ven el esquema de vacunación vigente en el Ecuador, los mismos que son aplicados desde el inicio del nacimiento. Esto ha sido por hoy la clase. Agradezco su atención.